Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios y vamos a pedir la bendición de ese Dios, de nuestro Dios, para que Él bendiga su palabra. Bendito Dios y Señor, ante ti venimos, ante ti nos presentamos, tu iglesia se presenta para recibir tu instrucción, para recibir tu sabiduría, para recibir tu bendita palabra inspirada, Señor. Vamos a tratar temas que a veces son objetos de discusión, a veces son objetos de enfrentamiento entre las iglesias, entre las denominaciones, entre las diferentes teologías, Señor. Aparta de todos nosotros un espíritu contencioso, pero también un espíritu de resistencia a lo que tu palabra nos dice, Señor. Te quiero rogar que por encima de cualquier consideración personal de cada uno de los que estamos aquí, Señor, incluso de las mías propias, que sea la Escritura aquella que nos hable y nos lleve a toda la verdad. Que sea tu Espíritu Santo que guíe esta predicación desde el púlpito y desde las sillas donde están los hermanos. Y que tú seas glorificado en medio de todos y en los corazones de todos. Que nos podamos gozar en la bendita esperanza que tú hiciste a Abraham, Isaac y Jacob, y que es para Israel, para tu Israel, para salvación de Israel. Te rogamos que tú bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, providencialmente, esta serie de sermones se interrumpió por las causas de todos conocidos, por la partida de nuestra hermana Sue a la presencia del Señor. Yo tenía esa semana que predicar este sermón y yo el lunes estaba pensando, qué providencial, porque justo en aquel momento estaba bullendo el conflicto que había en Jerusalén, ¿recordáis? Por ese problema que había en un barrio y que había enfrentamientos entre palestinos, israelíes, y parecía que la cosa se caldeaba y de repente en las redes sociales empezó a bullir todo eso que bulle y que tanto gusta decir, arde en las redes con gente pro-Israel y cristianos pro-Israel y los judíos sionistas. El Señor ya viene. Pasa cada 2 por 3. Cada vez que en esta zona caliente de la tierra, política y geográficamente, pasa algo, todo el mundo de repente empieza a entusiasmarse porque parece que el Mesías ya viene. Pues en cierto sentido el Señor dijo, no vas a predicar de eso. Vas a predicar ahora porque 3 semanas después nadie habla de esto. ¿Oís algo en las noticias? De repente el Señor no viene. Ya nadie se acuerda. Hasta la próxima, claro. Hasta el próximo conflicto, porque vendrán, ya lo sabemos. Sabemos que es una zona en conflicto. Entonces, cada 2 por 3 el tema de Israel, el tema de la venida del Señor, el tema del lugar que ocupan los judíos en el plan de Dios, los israelitas naturales en el plan de Dios, todo eso de repente salta a la palestra, al primer término de los blogs, de las páginas cristianas, de los sermones, etcétera, etcétera. Bueno, providencialmente yo podría haber predicado acerca de esto hace 3 semanas, en las que se hablaba tanto del asunto, pero providencialmente el Señor ha querido que hablemos ahora que ya nadie habla del asunto. De lo cual, ¿qué queréis que os diga? Me alegro. Me alegro. Porque esto está en la palabra de Dios, Romanos 11, está ahí, desde que se escribió, ¿sí? Y no depende del momento histórico en el que vivamos que este capítulo, Romanos 11, tenga más importancia o menos. Siempre es un tema importante. Y estamos en una sección, como todos recordáis, y creo que después de 3 semanas es necesario hacer un mínimo repaso, en la que Pablo está tratando
acerca del tema de la incredulidad generalizada de Israel. Israel debía de haber respondido antes que nadie a las promesas que se habían hecho por medio del pacto con Abraham, Isaac y Jacob acerca de la venida de Cristo. Pero no lo hicieron. No respondieron favorablemente a la venida del Mesías. Pero es un tema que para Dios tiene importancia. No es un tema cualquiera. Fijaos, en Romanos 1:16, ya lo vimos, Pablo está enfatizando la importancia que para Dios tiene este pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, el pacto de redención. Fijaos, él dice allí que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, esto es, a los no judíos. ¿Bien? La pregunta que Pablo está aquí tratando de responder en estos capítulos es ¿cómo podemos explicar la incredulidad generalizada de la nación de Israel a pesar de los grandes privilegios que se le dieron? ¿Cómo es posible? El pueblo del pacto, el pueblo escogido ¿para qué? Para la venida de la descendencia o la simiente prometida, y cuando la simiente prometida llega, lo rechazan. ¿No pone esto en duda de alguna manera la fidelidad de Dios? Si esto fuera así, ¿podemos confiar en Dios? Aún nosotros hoy en día, la Iglesia, aquellos que estamos en el nuevo pacto, ¿podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Estas eran las cuestiones, recordáis, que fuimos viendo en los capítulos anteriores. Y Pablo ya ha respondido estas preguntas en los capítulos 9 y 10, mostrando que desde el principio Dios hizo una distinción entre el Israel natural, los descendientes naturales de Abraham, y el Israel espiritual, los descendientes de Abraham en base a la fe de Abraham, la fe en la promesa. Un Israel espiritual escogido y redimido por gracia. Lo vemos en Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, el Israel natural, los judíos, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Quiénes son estos? El Israel espiritual. Son contados como descendientes. Así que, como vemos, hermanos, amigos, hay un Israel dentro de Israel. Dentro del Israel natural hay un Israel espiritual. Y este Israel espiritual es quien se beneficia realmente de las promesas hechas a Abraham. Y luego Pablo sigue argumentando, a lo largo de los capítulos 9 y 10, que la incredulidad general de Israel, de todas formas, y la inclusión de los gentiles en la Iglesia, en el pueblo del pacto, no era algo que tenía que sorprender a los judíos, no era algo que les tuviera que venir de nuevas, precisamente porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento. No es que, como Israel rechazó al Mesías, Dios pusiera en marcha un plan B, llamado la Iglesia. Dios nunca ha tenido un plan B. Dios siempre ha tenido un plan, el plan A. Dios no pone parches. Dios no se sorprende. Nadie pone obstáculos al propósito de Dios. Él solo tenía un plan. Lo vemos Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21, dice Pablo, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, la inclusión de los gentiles,
Romanos 10, del 19 al 21, dice, ¿no ha conocido esto Israel? Y se refiere aquí Pablo a la inclusión de los gentiles. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí, los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos, pero lo hizo a un pueblo rebelde y contradictor, Israel. Así que, como ya dijimos, citando al pastor Sugel Michelén hace unas semanas, la salvación no es por raza, es por gracia. ¿Sí? La salvación no es por raza, es por gracia. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham, sino por poner su fe en el Señor Jesucristo. Y como habéis visto, nuestro hermano Claudio ha dicho que es la lectura relacionada con la predicación. No, es la lectura de la predicación. Él ha hecho la lectura de Romanos 11, pero por mor del tiempo, para no extendernos, la hemos puesto en el tiempo de lectura congregacional para entrar directamente al grano. Así que os pido, hermanos, y como digo muchas veces, voy a necesitar en este sermón que vuestras neuronas, ¿bien? Todas ahí puestas, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer el esfuerzo, pongamos un punto del libro o el dedito o lo que queramos o tengamos la Biblia abierta en Romanos 11, ahí vamos a estar, los demás textos los iré citando, tengamos ahí nuestras Biblias abiertas y vamos a zambullirnos en Romanos 11, porque todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a la siguiente cuestión y Pablo va a tratar con esta cuestión ahora, en Romanos 11, y él empieza en el versículo 1 planteando la cuestión. ¿Sabéis cuál es la cuestión? Romanos 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel, al Israel natural? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Hermanos, lo que Pablo está preguntando es que si este rechazo de Israel hacia Jesús el Mesías es así como realmente era, en sentido general rechazaron al Mesías, ¿quiere decir esto que Dios se ha olvidado completamente de las promesas hechas al Israel nacional en su pacto con Abraham? Fijaos en el versículo 11 de este mismo capítulo 11, hace una pregunta similar. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hay traducciones que van más allá, y es correcto, dice, ¿ha tropezado Israel para que no se volviesen a levantar? ¿Israel tropezó para quedarse ahí, tirado en la cuneta de la historia, abandonado por su Dios? Y en ambas ocasiones, si os fijáis en el versículo 1 y en el versículo 11, ¿qué responde Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. De hecho, el que Israel rechazara al Mesías forma parte del plan de Dios para la salvación de Israel. Dios no se ha olvidado en absoluto de Israel. Y esto es lo que vamos a considerar en estos versículos hoy, capítulo 11, versículos del 11 al 32. Claudio ha leído todo el capítulo, creo que valía la pena incluir los últimos versículos, del 33 al 36, pero esto los veremos la semana que viene en otro sermón dedicado específicamente a esta, como se dice, doxología, esa gran alabanza, ¿bien? Ese gran acto de adoración al Señor. Preparando el sermón, tenemos un grupito de WhatsApp, los que estamos predicando, y yo tenía mis dudas si hacer este capítulo en varias partes, o si hacerlo como va a ser hoy, entero. Y los hermanos me decían, pues no sé cómo lo vas a hacer. Cuando lo vea, lo creeré. Hoy Claudio incluso me ha dicho, yo creo que es una herejía casi predicar este capítulo en un solo sermón. Allá tú, allá tú. Bueno, hermanos, tranquilos, no voy a estar aquí hasta la hora de la cena, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada.
todo está en orden. Mi intención, hermanos, es que nosotros veamos hoy el panorama de estos versículos en vez de detenernos en cada una de las secciones y pasajes, o como se suele decir, que es lo que les dije yo a los hermanos, que los árboles impidan que veamos el bosque. En parte porque muchas de las cosas que está diciendo aquí el apóstol Pablo son cosas que está resumiendo y que tienen que ver con todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, solo que aquí les da un remate final, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis, vamos a estar en el tiempo, espero. Bien. También quiero decir otra cosa, hermanos, yo respeto, y creo que todos, pero como pastor de la Iglesia y predicador y maestro, respeto otras posturas que sostienen otros hermanos fieles, hermanos amados, acerca de este capítulo. De hecho, muchos enseñan que Romanos 11 está apuntando a una conversión masiva de los judíos cuando regrese Cristo. Es decir, como que este es un pasaje profético, que está hablando de una gran conversión de Israel al final de los tiempos, en tiempos de la segunda venida, en el tiempo previo a la segunda venida. ¿Bien? Pues nuestra postura es otra. Nuestra postura es otra. Y no es una postura nueva, es una postura sostenida por la Iglesia desde hace siglos. A diferencia de otras posturas que enseñan esto a partir de Romanos 11 y que son más recientes. Pero de todas formas, yo quiero abordar esto con respeto y no me voy a centrar en discutir las otras posturas, hermanos, pero creo que era necesario y justo decirlo. Nos vamos a centrar en la interpretación del texto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, como hacemos siempre, qué nos está diciendo la palabra de Dios en cuanto a esto. Y hermanos, creo que la idea principal que debemos mantener durante esta exposición de la palabra de Dios, es decir, mi postura, o la postura de nuestra Iglesia, es que Pablo en Romanos 11 está mostrando lo que Dios ha estado haciendo con los israelitas escogidos desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Repito, de lo que Pablo está hablando aquí no es de un evento futuro de conversión de Israel, sino de lo que Dios ha estado haciendo con Israel, el Israel natural, desde su primera venida hasta su segunda venida, que aún está en el futuro y que no sabemos cuándo será. Es decir, repito, este no es un pasaje profético. En este pasaje Pablo no está pensando en el futuro, está pensando en su presente y en el presente de todas las iglesias a lo largo de la historia de la Iglesia. Este pasaje aplica incluso a nuestro presente. Y cuando nosotros hayamos pasado, si el Señor no ha venido, este pasaje seguirá aplicando a la Iglesia del futuro que vivirá su presente. No sé si me estoy yendo muy por las ramas. ¿Entendemos lo que quiero decir? Bien. Dios está hablando, este pasaje habla de lo que Dios está haciendo con Israel entre la primera y la segunda venida del Señor. Bien. Y la argumentación de Pablo en este capítulo 11 la podemos dividir en tres partes, para los que estéis tomando nota. Romanos 11 del 1 al 10 sería la primera sección. Luego hay secciones pequeñitas, pero en términos generales. Luego Romanos 11 del 11 al 24 y luego Romanos 11 del 25 al 32. Y luego acaba con esa doxología, esa alabanza a Dios por las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Vamos a ver la primera parte de esta respuesta del apóstol Pablo. ¿Os parece? Tenemos abierta la Biblia con el pasaje de Romanos 11 delante de nosotros. Vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 10. Y la primera parte de esta respuesta de Pablo es que, por masiva que sea la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia de entre la nación de Israel.
Antes que nada, que alguien dice, ¿esto qué es un remanente? ¿Qué es un remanente? Bueno, según la RAE, es una parte que queda de algo, o una parte de un todo. ¿Sí? Si aquí somos ahora 40, pues bueno, una parte serían, yo qué sé, 10. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser proporcional, no tiene que ser un 10%. No, ¿entendemos? Es una parte de un todo, es algo que queda de algo. Pues como dice, vamos a ver, Dios se ha reservado un remanente. Versículo 1, fijaos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, yo soy una evidencia viva de que Dios no ha rechazado a Israel. Yo soy un benjaminita, yo soy un israelita, un hebreo, hijo de hebreos, y he sido salvo. Yo soy una muestra de que esto es así. A pesar de que los judíos como nación, masivamente en general, rechazaron a Jesús, hay un remanente escogido por gracia para salvación de entre Israel. Y ahora, para demostrar que dice, bueno, pero tú es que eres el apóstol Pablo, tú eres especial. Pues para demostrar que esto no es así, que él no era un privilegiado en ese sentido, porque lo era, y todo creyente y toda persona salva por gracia es un privilegiado por Dios, pero para demostrar que él no era el único, hace una comparación con lo que sucedía en los días de Elías. Fijaos, versículos 2 y 3. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y fijaos, y solo yo he quedado y procuran matarme. Solo yo he quedado. Como diciendo, bueno, yo soy aquí una seta. Soy el único. Y hermanos, es que los días de Elías eran días caracterizados por una profunda oscuridad espiritual bajo el reinado, recordáis, del rey Acab y su esposa, la siria Jezabel. Y había una brutal persecución hacia los siervos fieles de Dios. Y Elías pensaba que era la única persona fiel que quedaba. Fijaos, dice, yo he quedado yo solo. Pero Dios, le mostró que estaba equivocado. A pesar de la incredulidad que había en el reino de Israel, a pesar de la persecución, a pesar de la gran apostasía, Dios no había desechado a Israel completamente. Versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Es decir, ¿cómo le responde Dios a Elías? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios en su gracia soberana había decidido que el endurecimiento y la ceguera espiritual de la nación de Israel no fuera completo. Quedaba un resto, un remanente, 7.000 profetas, 7.000 personas fieles que Dios se había reservado. Y sigue Pablo en el versículo 5. Así también, atención hermanos, pongamos nuestras orejas, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y notad que Pablo no está hablando de nuevo de una obra extraordinaria de conversión masiva en el futuro dentro de 2000 o 3000 o cuando el Señor sea que vuelva. No. Está hablando de aquel mismo momento en el que escribía. Al igual que en los días de Elías, en los días de Pablo había un remanente escogido por gracia y solo por gracia de entre Israel, de entre la nación judía. Vamos al versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sí, ya sé que esto parece un poco... A ver, me lo repite, por favor, Pablo, pero entendemos lo que se quiere decir. Es obvio. Las obras son la antítesis de la gracia, y la gracia es lo contrario a las obras. ¿Sí?
Es obvio, creo que aquí no hay mucha discusión. La salvación no depende de las obras, porque de ser así, ya no es por gracia, es por obras. No es por nada que tú y yo podamos hacer, es fruto de la gracia soberana que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí al salvarnos. Y hermanos, amigos, hasta que no reconocemos nuestra impotencia, nuestra ruina y miseria totales, no podemos recibir por fe las riquezas de la misericordia divina. No podemos. Y este era el problema de Israel. El problema de Israel y de todos los religiosos y de todos los legalistas de todos los tiempos. Romanos 10:3, ¿recordáis? Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Israel, como todos los religiosos de todas las épocas, quieren llegar al cielo por su propio esfuerzo, por sus propios méritos. Pero al cielo solo se llega por gracia. Y nada más que por gracia, no por nuestras obras. Pero de esta masa de gente orgullosa, de la que formamos parte todos, Dios escogió un remanente de Israel. Y al resto los dejó en su endurecimiento, versículos del 7 al 10, fijaos. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, refiriéndose a la Iglesia en general. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Este es el endurecimiento de Israel. Hasta el día de hoy, dice Pablo. ¿Os habéis fijado? Citando de David, hasta el día de hoy. Así que el argumento de Pablo en esta primera parte de su respuesta, de nuevo, y voy a hacer mucho hincapié en esto, no tiene nada que ver con una conversión masiva de judíos al final de los tiempos, sino lo que Dios estaba haciendo ya en ese remanente escogido por gracia de entre la nación de Israel. En ese momento, en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esta carta a la Iglesia de Roma. La segunda parte de la respuesta de Pablo, si ya los que habéis tomado nota, ya me sabréis decir y todos los versículos que son, la segunda parte es del 11 al 24, Pablo nos muestra la manera en la que Dios ha estado salvando a los judíos y a los gentiles, usando a unos y a otros para cumplir su propósito soberano. Lo voy a repetir. Lo que vamos a ver ahora es cómo Dios ha estado usando la salvación tanto de gentiles como de judíos, como de judíos, como de gentiles, y por medio de ellos hacer cumplir sus propósitos. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su pecado, por su rechazo al Mesías, vino la salvación de los gentiles, atención, para provocarles a celos. La desobediencia de Israel trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, o sea, tú y yo. Y ahora Dios está usando a estos mismos gentiles para provocar a celos a los judíos escogidos por gracia y atraerlos a Cristo.
Fijaos los versículos 13 y 14. Sé que me estoy saltando el 12, pero vamos a los versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles. O sea, nos está hablando, no sé si alguien aquí hay de origen hebreo, creo que no. Pues nos está hablando a nosotros, a los de Roma y a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda, fijaos que habla en tiempo presente, pueda, no está hablando del futuro, provocar a celos a los de mi sangre y hacer, tiempo presente, salvos algunos de ellos. O sea, la gracia de Dios, como una especie de pelota chutada por Messi o por Ronaldinho en sus tiempos, ¿bien?, choca contra un muro, ¡pum!, ¿bien?, el muro del rechazo de Israel rebota y va a parar a la gradería, que es donde estamos los gentiles, y recibimos la pelota. No se me ocurrió otra ilustración mejor, perdonadme, lo siento. Choca con el muro del rechazo de Israel y esa gracia nos alcanza a nosotros los gentiles. Pero ahí no acaba la historia, ahí no queda todo, porque de tanto golpear la pared del rechazo, pum, 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 al final ¿qué pasa? Que se hace un boquete. Y después la pared se cae. Cuando los judíos empiezan a ver cómo Dios está bendiciendo a los gentiles, con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su salvación, con sus dones, entonces se ponen celosos. ¿Cómo? A ver, papás, no sé si os ha pasado nunca, le queréis dar algo a un hijo, lo que sea, se lo queréis dar, y al hijo no le gusta, no lo quiere, esto no me gusta, esto no es, mejor, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que te había pedido. Entonces tú coges y una de dos, o le das eso a otro hermanito o se lo das a otro niño que pasa por ahí. Entonces el hermanito o el niño empiezan a jugar con eso y el otro dice, ahí va. Pues parece divertido. Pues parece que se lo está pasando muy bien. Pues a lo mejor no era tan poca cosa como yo pensaba. Y entonces ¿ahora qué hace? Ahora lo quiere. O como mínimo dice, oye, ¿me dejas jugar? No os ha pasado nunca esto, ¿no? Los que cuando seáis padres ya os pasará. Esta es la situación de Israel con el regalo de la gracia de Dios, con el regalo de las bendiciones prometidas a Abraham. No les gustaba, no eran lo que ellos esperaban, no era lo que ellos querían. No pasa nada. Se lo doy a los gentiles. Y cuando Israel empieza a ver la bendición de la Iglesia, oye, esto lo quiero yo para mí también. Esto es lo que se quiere decir cuando se provoca a celos a Israel con la salvación de la Iglesia. Hermanos, Dios está haciendo su obra redentora por medio de este rechazo, por medio de esta bendición a los gentiles, para luego salvar a los judíos escogidos provocándoles a celos. Pero de nuevo, si os fijáis, Pablo no está hablando del tiempo futuro, está hablando de algo que estaba ocurriendo en su propio tiempo, por medio de su ministerio. Fijaos que él dice, yo honro mi ministerio por si en alguna manera puedo hacer provocar a celos a los de mi sangre. Está hablando de aquel momento. No está hablando del futuro, en la segunda venida del Señor. Honro mi ministerio, de nuevo, por si en alguna manera pueda, tiempo presente, provocar a celos a los de mi sangre y hacer, en tiempo presente, salvos algunos de ellos. Fijaos, de hecho, en los versículos 30 al 31, casi al final del pasaje que consideraremos hoy. Pues como vosotros, aquí los gentiles, como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora, pone ahí ahora, ¿verdad? Ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, los judíos. Así también estos,
ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, y el tiempo verbal, y así lo hacen algunas traducciones hoy en día, permite hacerlo, para que vosotros, ellos, ahora también alcancen misericordia. Hay 3 ahora en este pasaje. De nuevo, Pablo no está hablando del futuro. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Y esto, entre otras cosas, porque igual estamos como dando vueltas, un poco mareados, es lo que lleva a Pablo a decir en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A ver, ¿a quién se le podría haber ocurrido semejante plan de salvación? ¿Quién se puede inventar esto? O sea, usando la desobediencia de unos para así atraer a otros a la obediencia, y que a la vez esta obediencia haga que otros que son desobedientes se hagan obedientes. Como dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Wow! Es a través de este proceso que Dios va a salvar a todo el remanente de los escogidos físicos de Abraham. Versículo 12, que nos lo hemos saltado antes. Y si su transgresión, es decir, la de los judíos, es la riqueza del mundo, o sea, la de los gentiles, y su defección, esto de defección quiere decir deslealtad, abandono, ¿sí?, al Mesías, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, cuando todos los judíos escogidos por gracia, a través de todas las épocas, finalmente se conviertan. Incluso hoy en día. Y en el futuro. De nuevo, vemos que Pablo está hablando de su propio ministerio entre los judíos. No está hablando de otra cosa. Dios le estaba usando para llamar a celos a los judíos escogidos. Veamos, versículo 15. Porque si su exclusión, o sea, la de Israel, es la reconciliación del mundo, los gentiles, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Es decir, ¿qué le aguarda a Israel? Resurrección espiritual, el nuevo nacimiento, la conversión. ¿Os acordáis del valle de los huesos secos de Ezequiel? Eso es lo que le aguarda a ese remanente escogido de Israel, que por cierto, no tiene por qué ser pequeñito. Puede ser un número sorprendentemente amplio. ¿Sí? Eso es lo que le aguarda a ese remanente de Israel escogido a lo largo de todas las épocas. Y Dios lo estaba haciendo en tiempos de Pablo a través de su ministerio y lo ha seguido haciendo desde entonces, por medio de provocar a celos a Israel por medio de los gentiles, o sea, tú y yo. ¿Cómo somos, Dios nos usa para atraer al remanente escogido de entre el Israel natural. Oye, ¿te lo habías planteado alguna vez? Los gentiles no debemos olvidar una cosa, que la salvación viene de los judíos. ¿Recordáis? Estas son las palabras que le dice el Señor a la samaritana en el pozo de Sicar. Y Pablo está haciendo énfasis en esto porque, como veremos en el capítulo 14, cuando lleguemos, de Romanos, en la iglesia de Roma, los cristianos gentiles parece ser que estaban menospreciando y abusando un poco
de los cristianos de origen judío, de sus tradiciones y costumbres. ¿Recordáis esa disputa entre los débiles y los fuertes del capítulo 14 de Romanos? Pues parece que hay este problema. Y Pablo está haciendo énfasis en esto. Pablo les está diciendo a los cristianos gentiles que no se enorgullecieran de su salvación, porque ellos no eran mejores que los judíos, por si acaso se les había ocurrido pensarlo. Es que ellos han sido rechazados. Nosotros hemos reemplazado a Israel. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, nos está diciendo, no olvides que debido a que se os ha salvado por gracia, ahora formáis parte de Israel, del verdadero Israel. El Israel de Dios, el Israel espiritual. Y la raíz de ese Israel es el pacto con Abraham, del que vosotros sois beneficiarios. Fijaos, versículo 16. Si las primicias entre Israel, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y las promesas dadas a ellos, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, cuando un gentil aquí en Sabadell, por ejemplo, se convierte a Cristo, viene a ser beneficiario directo de las promesas hechas a Abraham y llega a formar parte del Israel de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Este es el verdadero Israel. Y Pablo lo está comparando con un olivo. Fijaos, versículos del 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos incrédulos, ¿bien? ¿Entendemos eso? Si algunas de las ramas fueron desgajadas del tronco de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, somos olivos silvestres. ¿Sabéis lo que es el olivo silvestre? Aquí en España se le conoce como acebuche, ¿bien? Pero se le llama de muchas maneras en otros lugares, ¿de acuerdo? Es un olivo que aparentemente es un olivo que da un fruto, pero que es agrio, amargo. Se utiliza para decoración muchas veces, pero no es un olivo que da olivas, que dan aceitunas y da aceite, ¿bien? Ese era Israel. Pero nosotros que somos un olivo silvestre, un acebuche, ha sido injertado en lugar de ellas, o sea, de esas ramas del olivo natural, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, es que fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. De nuevo, Pablo está comparando a Israel con un olivo, al pueblo de Dios con un olivo. Y este olivo está compuesto de ramas naturales, los judíos que han creído en Jesús el Mesías, y las ramas de un olivo silvestre, los gentiles que también hemos creído en Jesús. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un pueblo. Dios solo tiene un árbol. Dios solo tiene un olivo. Y a este pueblo pertenecemos todos aquellos que hemos creído en Cristo, seamos judíos o gentiles. Todos beneficiarios de las promesas que se hicieron originalmente al Israel natural, por medio del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que se perpetuó después a través del pacto de la ley con Israel y luego con David, hasta el nuevo pacto en el que estamos ahora.
y todos bajo la cobertura de un mismo pacto de gracia. Eso es lo que creemos, un pacto federal, un pacto con diferentes pactos, pero que todos son un mismo pacto. Hermanos, quiero hacer hincapié en esto porque se oye muy a menudo y creo que es importante dejarlo claro. La Iglesia no reemplaza a Israel. Yo no sé si esto se os ha enseñado. La Iglesia no reemplaza a Israel. Dios no ha plantado un árbol nuevo con la Iglesia. La Iglesia es el verdadero Israel. La Iglesia es el único Israel compuesto por todos los creyentes en Cristo, sin importar su nacionalidad y sin importar su raza. ¿Recordáis Efesios 2? De ambos pueblos hizo uno. Y recordáis, también sigue diciendo, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y por medio de él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, aquí Pablo habla a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, un solo olivo, un solo Israel. En Gálatas 3:16 vemos lo mismo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, fijaos que es en singular, no a sus simientes o descendencias, a su simiente. No dice, y a las simientes, dice Pablo, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. ¿Vemos quién es el verdadero Israel en definitiva? Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Él mismo dijo, yo soy la vid verdadera. Él es el verdadero Israel. Y nosotros, por la fe, estamos unidos a Él, el verdadero Israel. Por lo tanto, seamos judíos o gentiles, somos Israel. El Israel de Dios. En Gálatas 3:27 también dice, si vosotros sois de Cristo, atención, cristiano gentil de la IBE, si vosotros sois de Cristo, ¿no? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos Israel por medio de estar en Cristo. Nosotros llegamos a formar parte del olivo por medio de nuestra fe en Cristo. Por la falta de fe, muchos fueron desgajados, pero por tener fe, muchos fueron injertados. Los creyentes, hermanos, no tenemos nada de lo que gloriarnos, excepto en nuestro Señor Jesucristo, y nada más que en Él. Nada más que en Él. Como dijo Pablo en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Y por qué Pablo insiste tanto en este punto? Bien, gentiles de la IBE, o sea, todos. Escuchemos. La razón por la que Pablo hace tanto hincapié en esto es porque si nosotros los gentiles, y también los gentiles del tiempo de Pablo, pero nosotros los gentiles nos jactamos y nos gloriamos de nuestra condición espiritual, estamos manifestando un peligroso síntoma de incredulidad. La arrogancia de ser cristiano, sentirnos superiores a las personas que están sin Cristo, jactarnos en nuestra salvación o en nuestra piedad o en nuestra teología o en nuestra ética y moral cristianas, en contraposición con la impiedad y la pecaminosidad de aquellos que están sin Cristo,
puede ser un síntoma de que no eres cristiano en absoluto. Porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Estos, bueno, sí, dicen que han creído en el Mesías, pero han sido rechazados, lo negaron. Sí, pero están aquí en la iglesia, bueno, pero mira cómo siguen con algunas prácticas suyas todavía y... ¿serán realmente creyentes? Cuidado, dice Pablo, cuidado con el espíritu con el que ves ya no a otros creyentes, sino a los impíos. Cuidado, porque hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, igual tú serías peor que ellos. No seas arrogante, cristiano, porque esa arrogancia, y todos podemos pecar de ella puntualmente, pero si tenemos esa arrogancia y no nos arrepentimos de ella, es un signo de incredulidad. La salvación por gracia no es compatible con la arrogancia, hermanos. Así que, hermano de la IBE, si estás mirando a los demás por encima del hombro porque eres cristiano, si te jactas en la luz que Dios te ha dado como si fuera tuya y no te hubiera sido dada por gracia, cuidado, porque fue por incredulidad que las ramas naturales fueron desgajadas. Versículo 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo no dice que un verdadero cristiano puede perder su salvación. Esto no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Creo que ya hasta la saciedad en esta carta Pablo ha dejado claro esto. ¿Verdad? No, obviamente no. Pero un verdadero cristiano se jacta y se gloría únicamente en Jesucristo, no en Él. Sigue Pablo en el versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Dios nos injertó a ti y a mí a pesar de ser olivos silvestres, de no tener nada que ver con Israel, ni con las promesas dadas a Israel. Entonces, ¿será imposible para Dios volver a injertar a las que son ramas naturales y que fueron desgajadas por incredulidad, pero que ahora están creyendo en el Mesías? ¿Os dais cuenta que Pablo no está hablando del futuro? Está hablando de su tiempo, está hablando a la iglesia de Roma, está hablando a algo llamado antisemitismo que lamentablemente ha trufado la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. De eso está hablando el apóstol Pablo, pero que se extiende a otros, porque cuando uno desprecia a los descendientes de Abraham, acaba despreciando a otros. Aquí, en la España, vamos a decir, medieval, se llamaban marranos a los judíos recién convertidos al cristianismo, y luego estaban los cristianos, que no eran de procedencia judía, que se hacían llamar cristianos viejos. Porque bueno, nosotros somos de rancio abolengo cristiano, y este es un advenedizo, es un recién llegado. Cuando en realidad es al revés. ¿Es al revés?
Somos nosotros injertados en las promesas dadas a Israel por medio del pacto con Abraham. El antisemitismo cristiano es la cosa más absurda que existe. Tampoco es que tengamos que ser pro-judíos, pro-sionistas, pro-israelíes, como muchos están por ahí tocando el shofar y poniéndose el talit y haciendo rezos contra una pared. Porque parece que eso es más piadoso, es más cerca de... ¿Más cerca de qué? Nos vamos por las ramas. Y llegamos a la tercera sección de esta respuesta de Pablo, en cuanto a si las promesas de Dios han fallado, y ya vamos concluyendo. Recordamos la cuestión inicial. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, hasta que el último de los elegidos haya entrado en el arca de salvación de Dios, Dios mantendrá abierta la puerta a los gentiles para que sigan provocando a celos a los judíos, para que estos, escogidos por gracia, entren en la salvación, en la iglesia. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vemos cómo Pablo sigue hablando aquí de la arrogancia. ¿Os dais cuenta que el tema es la arrogancia de algunos? Esto no es un pasaje profético. Está hablando de cosas muy reales que estaban ocurriendo en la iglesia de Roma. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, un endurecimiento parcial, en una parte, no en todo Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice que no quiere que ignoréis este misterio. En sentido del Nuevo Testamento, un misterio es una verdad que no podemos conocer a menos que nos haya sido revelada, como por ejemplo el Evangelio. Y el misterio del que está hablando aquí Pablo es que el endurecimiento de Israel nunca ha sido ni será total. El endurecimiento de Israel nunca ha sido ni será total. Pablo dice, Dios siempre tendrá un remanente escogido por gracia entre Israel. Su endurecimiento nunca va a ser total. Dios va a dejar la puerta abierta de la salvación a los judíos hasta que se complete el número de los escogidos. Es ese ir y venir de la gracia de Dios, de la que hablábamos antes, como esa pelota. Va de los judíos a los gentiles y de los gentiles a los judíos. Y continuará hasta que todos los elegidos sean salvos. Muchos leen este hasta que, fijaos, dice, ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que, como si Pablo estuviese diciendo, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces el endurecimiento de Israel será quitado y habrá una conversión masiva de israelitas. Así es como entienden ese hasta qué. Cuando acabemos con unos, ahora vendrán los otros. ¿Sí? Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo que el endurecimiento será siempre parcial. Hasta que el Señor venga. ¿Hasta que el Señor venga? Hasta que sea completado el número de los escogidos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:26, como veremos luego en la Cena del Señor, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esto significa que hasta que sigamos celebrando la Cena del Señor, vamos a estar proclamando la venida del Señor. O por ejemplo, 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiere decir esto que después que Cristo ponga a sus enemigos debajo de sus pies va a dejar de gobernar y de reinar sobre el universo? No, obviamente no. Él seguirá siendo rey. Pablo dice que, aunque parece que no esté reinando, les está diciendo a los corintios, parece que no esté reinando por las persecuciones, por las cosas que vemos, porque el mundo parece que yace en el poder del maligno, Cristo está reinando realmente y lo seguirá haciendo
hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y luego seguirá reinando por la eternidad. Así que el argumento de Pablo en Romanos 11:25 es que el endurecimiento de Israel siempre será parcial, y será así hasta que el último escogido de entre el Israel natural y de entre los gentiles sean salvos. Y ahí acabará ese provocar a celos a Israel. Los judíos escogidos en incredulidad serán salvos. Serán llevados al arrepentimiento y la fe. ¿Y qué significa esto? Pues versículo 26, el versículo de la discordia. Y luego todo Israel será salvo. ¿Veis? Como dice, como luego, primero los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Asunto zanjado, acabamos el sermón. Pastor, ¿estás equivocado? Pues no. Es importante hacer aquí una nota aclaratoria en sentido gramatical, y es la siguiente. Nuestra Reina Valera traduce la expresión griega kai outos como luego. ¿Bien? Bien. Y claro, por eso muchos dicen, bueno, primero se salva la plenitud de los gentiles y luego más tarde toda la totalidad, la plenitud de los israelitas. No está diciendo esto el pasaje. La palabra luego en español no siempre indica secuencia en el tiempo. Por ejemplo, ¿recordáis la frase de René Descartes, o Descartes, como se diga en francés? Pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir ese luego aquí? Es obvio, ¿no? Es obvio lo que significa. ¿Que pienso y luego más tarde llego a existir porque pienso? ¿Está diciendo eso? No. Quiere decir que pienso, por lo tanto, eso es una evidencia de que existo. Es el ergo, que se utiliza también en latín. De hecho, la frase en latín es cogito ergo sum. Pienso, luego, por lo tanto, de manera que existo. Porque si no, no pensaría, si no existiera. Anda, que se cubrió de gloria Descartes también, ¿no? La expresión que Pablo usa aquí, kai outos, para decir luego, aparece 205 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces que aparece, invariablemente se traduce como así, de este modo y de esta manera. Por eso hay muchas versiones. Este luego es de un castellano un poco más antiguo, ¿bien? Muchas versiones más modernas, como la Biblia de las Américas, traducen y así todo Israel será salvo. Y de esta forma todo Israel será salvo. El rechazo de Israel estaba planificado por Dios para la salvación de los gentiles y luego la salvación del propio Israel. Es a través de este alucinante proceso que todo Israel será salvo. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Y quién o qué es todo Israel? Bueno, algunos dicen, no, es el número total de los judíos que se va a salvar a través de toda la historia. Bueno, es una interpretación hasta cierto punto plausible. Luego, todo Israel será salvo. Bueno, todo el Israel natural, el remanente del Israel natural será salvo. Bueno, pudiera ser. La suma de todos los remanentes a través de todas las épocas. Este es el Israel del que está aquí hablando. Esto es lo que creen algunos. Bien, mi opinión, junto con la de muchos otros pastores y teólogos a lo largo de los siglos, es que Pablo se refiere a todos los cristianos, judíos y gentiles que ahora forman parte del verdadero Israel de Dios. De hecho, esto concuerda plenamente con la ilustración del olivo. El olivo es Israel con ramas naturales y ramas injertadas de gentiles. Y esto mueve a celos a Israel, el remanente escogido de entre Israel. Y así todo Israel será salvo. ¿Recordáis cómo describe Pablo en Romanos 2, 28 y 29 al verdadero judío?
¿Recordáis lo que dice? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero judío. Así que la puerta de la salvación permanecerá abierta hasta que entre la totalidad de los gentiles y de los judíos, para que todo el Israel espiritual sea salvo. Versículos 26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo aquí no dice que el libertador vendrá a Sión, ¿os fijáis? No está hablando de la venida del libertador. Fijaos qué dice. Dice que vendrá de Sión. Pablo está hablando aquí no está hablando de la segunda venida, está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino desde Sión a asumir una naturaleza humana para salvar a su pueblo, tal y como Dios había prometido a Israel. Versículos 28 y 29 sigue diciendo, así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí, muchos de los gentiles estaban siendo perseguidos. Aún muchos judíos cristianos, como Pablo mismo, que llevaba las marcas en su cuerpo de ese rechazo por causa del Evangelio, estaban siendo perseguidos. En ese sentido, Israel era enemigo del Evangelio de Jesucristo. Pero Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por causa de ese pacto Él va a preservar un remanente de israelitas creyentes a lo largo de toda la historia, hasta que Él vuelva. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se ha olvidado de lo que prometió a Abraham, ni lo olvidará. Ahora otra vez, ¿está pensando Pablo en algo que sucedió en el futuro? No. Y concluimos con estos versículos, el pasaje, porque como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Gentiles de la IBE, de esta manera, todo Israel será salvo. En vez de ver a los judíos con desprecio y con recelo, debemos mirarlos con amor y con compasión, aunque por causa del Evangelio a veces sean enemigos o perseguidores. Entre ellos todavía hay un remanente escogido por gracia para salvación, y lo mismo vale para todas las naciones y tribus y pueblos de la tierra. Ahora sí, para concluir, la razón por la que sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo no es porque al final de los tiempos vaya a haber una gran conversión masiva de judíos antes de la segunda venida de Jesús, sino que Dios ha estado salvando israelitas a lo largo de toda la historia. Por eso sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo. Al final de los tiempos habrá una gran multitud de redimidos de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, adorando a Dios y al Cordero por toda la eternidad, el verdadero Israel, el olivo. Y ahí estamos todos nosotros, la Iglesia de Cristo. No obstante, este pasaje tampoco está diciendo que al final de los tiempos pueda haber una conversión masiva de judíos. Este pasaje no lo niega. Lo que estamos diciendo ya aquí esta mañana, lo que estoy diciendo es que este pasaje no enseña eso. ¿Sí? Este pasaje no está enseñando eso. Pero oremos porque así sea, que haya una conversión masiva de judíos y de todas las naciones. Por supuesto que sí, y el Señor tiene todavía ese remanente de todos los pueblos, de Israel, de su pueblo escogido desde la antigüedad, también. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene todo esto? Tú dirás, bueno,
Yo he visto caras de sueño, gente que se levantaba. Yo sé que estos temas no son muy interesantes. Bostezos. No nos apasionan estas cosas, ¿verdad? La teología a veces es dura Pero hermanos, que no nos den gato por liebre, porque hay un montón de gente por ahí cogiendo este pasaje, dándole la vuelta y vendiéndote un talit y un shofar para que salgas por ahí a cambiar tu nombre y hacerte llamar Ezequiel Ibn Shalmón. ¿Por qué? No lo sé. Yo hago el esfuerzo de ver qué hay detrás de todo ello. No lo sé. Pero es la realidad. Los que se sienten mucho más cristianos porque hacen eso. Y porque dicen palabritas hebreas y mezclan el nombre de Dios en hebreo cada 2 por 3, y en vez de a Dios te dicen Shalom, y en vez de Dios te dicen Elohim, y los libros de la Biblia te los dicen en hebreo. Bueno, si son más felices así. Hermanos, todo eso está allá afuera. Y dentro de movimientos que no caen en estos, permitidme, ridículos, hay gente que aún piensa que Israel tiene una consideración especial como nación, como pueblo, ¿sí? Que al final ocuparán ese lugar que Dios les prometió entre todas las naciones, de ser la nación privilegiada por encima de todas, y habrá una conversión masiva, y todas las naciones acudiremos allí a Israel, a Jerusalén, a adorar al Mesías que se sentará sobre su trono. Esto es lo que están enseñando en muchos sitios. Y se está usando este pasaje para justificar esto, como si esto fuera una advertencia profética, cuando Pablo está hablando de la historia de la Iglesia, de lo que Dios está haciendo ahora, en esta era del Evangelio, con Israel y con todos los pueblos. Por eso es importante, bueno, y porque tocaba considerar el capítulo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos acercamos al 12. Hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas? Permitidme 3 rápidamente. Nunca pierdas la capacidad de asombrarte al considerar la sabiduría de Dios salvando a las personas. Hablábamos de asombro antes. Y esto incluye tu propia salvación. Algunos nacieron en lugares cristianos y esto les llevó a Cristo. Otros, a través de experiencias traumáticas y dolorosas, llegaron a ser cristianos. Otros llegaron tan al fondo en su miseria, depravación y en su pecado, y el Señor los rescató de allí. Hay infinidad de maneras en las que llegamos a Cristo. Hermano, sea como sea que llegaras a Cristo, no dejes de maravillarte y de asombrarte y de adorar a Dios por cómo derrama su gracia sobre las personas. Porque las mismas cosas que a algunos les atrajeron a Cristo, a otros les está endureciendo. Muchos que nacieron en un hogar cristiano precisamente reniegan de Cristo por haber nacido en un hogar cristiano. Muchos que han pasado experiencias traumáticas maldicen a Dios por las experiencias traumáticas. Y muchos que están en su pecado hundiéndose se hunden todavía más y más y más y más, aunque vean la luz del Evangelio alumbrando sobre ellos. Maravíllate de lo que Dios ha hecho contigo y que no te ha dejado en tu merecido endurecimiento y te ha redimido por gracia. Segundo, ¿qué aprendemos? Aprendemos, hermanos, que el avance de la obra de Dios en el mundo es mayor de lo que nosotros podamos saber o imaginar. Dios está obrando en lugares en los que ni nos imaginamos. Elías pensaba que era el único. Creía que era el único. Y no había un remanente de 7.000. Hermanos, ¿tú sabes lo que está pasando ahora mismo en muchos países de África, o en China, o en Corea del Norte, a pesar de la persecución y cómo el Evangelio está prosperando allí? No tenemos ni idea lo que Dios está haciendo en lugares de los que no sabemos ni el nombre, de los que no hemos oído hablar nunca. El reino de Dios se está extendiendo. Dios sigue salvando a su remanente, también en Israel. Y tercero y último, debemos seguir predicando el Evangelio, hermanos, ni más ni menos, porque es el medio principal que Dios usa para la salvación de sus escogidos, el remanente de Israel,
También, a veces piensas que no vale la pena predicar, que vivimos en una época fría, secularizada, que no quieres saber nada de Dios ni de sus cosas. No, si Dios salvó a Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, puede salvar al más miserable, maligno, impío de los pecadores. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y Él reina hasta que el último de los escogidos sean salvos por gracia. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Unos agradeciéndole su gracia salvadora y otros reconociendo camino del infierno el gran error que cometieron rechazando a Cristo. Si estás hoy ahí sin Cristo, me gustaría que meditaras en lo que dice el versículo 22. Quisiera que meditaras en la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, pero también es santo, es justo y no pasa por alto el pecado. Precisamente porque es bueno, es santo y es justo, no pasa por alto el pecado. Y el más grande pecado que una persona puede cometer es rechazar al Señor Jesucristo. El pecado de incredulidad es el peor de los pecados. Por eso las ramas naturales fueron desgajadas del olivo. Pero Dios en su bondad te está dando el tiempo, te está dando la oportunidad. No abuses de la bondad de Dios. Dios muestra paciencia a tu incredulidad, pero en su severidad puede cerrar la puerta de la salvación por tu falta de fe y por tu pecado. Mira el ejemplo de Israel y teme. Si ellos no fueron perdonados a pesar de ser descendientes naturales de Abraham, tampoco te perdonará a ti si rechazas la bondad del Evangelio, de que Cristo vino para morir en tu lugar y pagar el precio por tus pecados y otorgarte perdón, gracia y salvación por los siglos de los siglos. Lo único que necesitas es arrepentirte y creer en el Evangelio. Creer en Cristo, el verdadero Israel. No lo olvides. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tengas misericordia de mí en todo lo que he podido presentar, hablar y decir hoy, Señor. Que perdones el exceso de tiempo que he dedicado a este sermón. Pero era necesario hablar de estas verdades y mostrarlas a la Iglesia, Señor. Vivimos en tiempos de confusión, en tiempos de herejías, en tiempos de blasfemia contra tu palabra y contra tu doctrina y tu propósito, Señor. Que tú nos ayudes a discernir cuál es la verdad y a gozarnos en que tú tienes un remanente de cada pueblo, también del Israel natural, para traerlo a la salvación. Que tú hagas tu obra y que nos uses a nosotros, que tú nos uses para provocar a celos a Israel y a todas las naciones, para que puedan decir, queremos ir con vosotros, porque realmente Dios está en medio de vosotros. Que ellos lo puedan ver, Señor. Úsanos, Padre. Te rogamos todas las cosas, pidiéndote también la salvación de aquellos que están sin Cristo, alejados del olivo verdadero, que es Israel, que es Cristo, y a través de él. Amén.